Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos, ya estamos en línea. Gracias a Dios, vamos a comenzar nuestro estudio de los lunes. Hoy vamos a seguir adelante con este maravilloso tema que hemos estado analizando de la Virgen María. Es un tema muy interesante puesto que estamos viendo quién es realmente, ¿verdad? Cómo estamos analizando a la luz de la palabra de Dios quién es la mamá de Jesucristo, hombre, por supuesto, y hemos estado hablando pues de su virginidad perpetua, de que es fuente de santidad, todo esto a la luz de la religión católica, si es o no intercesora, etcétera, etcétera, y pues hemos analizado de una forma muy precisa y exacta, gracias a Dios, que pues cada una de estas doctrinas que tiene el catolicismo romano pues está muy en contra de lo que la voluntad del Señor determinó para María, ¿verdad? Y pues hoy vamos a seguir adelante con este maravilloso estudio. Hoy vamos a estar hablando acerca pues de las oraciones a la Virgen María. Vamos a estar hablando si es o no un canal de salvación también. Y por último, si Dios nos lo permite y el tiempo también, estaremos hablando por qué se denomina la Reina del Cielo, cómo la Iglesia Católica la ha denominado de esa forma y qué dice la Biblia al respecto, si es que es verdaderamente ella. Y pues bueno, vamos poco a poco analizando cada una de estas doctrinas. Hoy vamos a estar pues terminando esta parte de esta serie completa. Hoy ya estamos en el episodio número 26. Así que pues si tú estás escuchando por primera vez y te estás conectando por primera vez al respecto, pues ve atrás, ¿verdad? Ahí están todos los episodios en el canal de YouTube. De la misma manera están tanto en video como en podcast. Aquí en el perfil de Facebook tú puedes darle clic a donde están todas las plataformas donde puedes escuchar los podcasts y no perderte nada acerca de esta serie de Desenmascarando al catolicismo romano. Así que bueno, vamos a iniciar con este estudio, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por un lunes más. Gracias, Señor, porque nos permites haber llegado a casa con bien, Señor, para de forma muy entusiasta, de forma muy alegre y gozosos conectarnos a este estudio que nos ha edificado semana con semana. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestra guía. Gracias por poner claras las cosas en cuanto a las religiones, comparándolas con tu palabra. Sabemos que en ti, Señor Jesucristo, encontramos el único camino, la única verdad que nos lleva a la vida, que nos lleva al Padre. Y pues Dios, hoy queremos una vez más suplicarte, Señor, que este mensaje llegue a los oídos adecuados, que no permita, Señor, que pueda haber dudas, distracciones, Padre, que todo lo contrario, la verdad resplandezca a todas las personas que practican alguna religión, sobre todo pues a quienes van dirigido con mucho respeto estos mensajes del catolicismo. Y te pedimos, Padre, que seas tú dándoles convencimiento, Señor, de que tú eres el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, si todo se escucha bien y se ve bien tanto en Facebook como en el Instagram, por favor déjenme un dedito arriba. A lo mejor no se ve tan bien en el Instagram porque puse un filtro ahí medio, pues medio hippie, pues ya ni modo. Bueno, María, la Virgen María será también receptora de oraciones. Las doctrinas del catolicismo enseñan pues a quienes las practican, a quienes llevan una vida católica, que es bueno rezar a la Virgen María, y es una ordenanza que viene establecida también en el Catecismo Católico, en el apartado, en el artículo 2677, y dice de la siguiente manera: pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia, a toda la santa que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como Madre nuestra para conducirnos a su Hijo Jesús al paraíso. Una vez más, vamos a leerlo. Pidiendo a María, dice el apartado 2677 o artículo 2677,
del catecismo, pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a la Madre de Misericordia, a la Toda Santa, que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como Madre nuestra para conducirnos a su Hijo Jesús al paraíso. Pues obviamente estas afirmaciones de lo que puede hacer y la intención del magisterio o de las autoridades católicas de indicarte a través del catecismo que lo tengas que hacer, pues son solo una vez más tradiciones de hombres, ¿verdad? Y hay varias partes, al menos 5 pequeñas partes en este apartado 2677 del catecismo que pues contradicen por completo la palabra de Dios. La primera es pidiendo a María que ruegue por nosotros. Es una tradición de hombres que no se encuentra en la Biblia. O sea, nunca vamos a encontrarlo, vamos a ir hablando con calma a lo largo de este episodio, pero pidiendo a María que ruegue por nosotros no es algo bíblico. Otra tradición de hombres es que es madre de misericordia. No podemos pensar que María, la madre de Jesucristo, pues no era una persona misericordiosa, por supuesto que lo era, como lo podemos ser muchos de nosotros, como lo son muchas mujeres, muchos hombres entregados a Dios. Esto no significa que sea la madre de toda misericordia, porque además lo ponen incluso con mayúsculas. Ya sabemos que los nombres en la Biblia que llevan mayúsculas y que forman parte de los atributos de Dios, pues se están refiriendo a Dios mismo, ¿verdad? Y en esta ocasión, Madre de Misericordia, misericordia con mayúscula, que podría estar definiendo pues la divinidad, pues también dicen, ¿verdad? Que lo es una más tradición de hombres. Hemos probado, por supuesto, desde el episodio anterior que Dios es el único santo y también este apartado habla de María, es la toda santa y hemos encontrado a la luz de la Biblia que eso también es un error. Y algo que la Biblia tampoco enseña en un cuarto punto es que María nos acoge en el momento de la muerte, o sea que cada persona que muere en este instante está siendo acogida por María, según el catecismo católico, y es algo bien grave porque pues entonces tendríamos que estar hablando que también María es omnipresente, porque en este instante, en este chasquido de dedos, quizá en este otro están muriendo más de una sola persona al mismo tiempo en todo el planeta y entonces a la luz de las doctrinas del catolicismo, donde todos somos hermanos y todos pertenecemos al reino de los cielos, como ya lo hemos platicado ampliamente, pues María tendría que ser, además de todo lo que dicen que es, pues omnipresente, ¿verdad? Porque es quien nos acoge en el momento de la muerte según esta tradición de hombres. Y algo bien, bien curioso, como quinto punto de este apartado, es que María nos conduce a Jesucristo. Esa es otra tradición de hombres que no está establecida en la palabra de Dios, pero pues imagínense, o sea, es alguien que muere, María lo recibe y entonces lo conduce a Jesucristo, invalidando por completo que nosotros tenemos acceso al trono de la gracia con total libertad, ¿verdad? Y cuando morimos y morimos en Jesucristo, estamos directo en el momento de nuestra muerte en la presencia con el Padre, ¿verdad? Entonces, pues Dios nunca hizo ninguna de estas declaraciones sobre María, todas siguen siendo tradiciones. He recibido muchísimos mensajes, algunos que en realidad son más que mensajes, son ataques, sobre todo en el canal de YouTube, y pues lo dicen, ¿verdad? Que son tradiciones y que a mí me utiliza el diablo por estarle faltando el respeto a las tradiciones de hombres que llevan milenios. Y pues caray, o sea, están ellos incluso aceptando que son solo tradiciones y que la Biblia no dice absolutamente nada de eso. Y lo he repetido en algunos otros episodios, pero lean, por ejemplo, Isaías capítulo 1. Es algo realmente preocupante el ignorar que Dios se puede cansar de todos estos, de todas estas liturgias, de todas estas solemnidades o aparentes solemnidades, de todas estas tradiciones, ¿verdad? Y pues bueno, la Iglesia Católica, la religión católica, pues anima a las personas que están profesando esta fe, pues a hacer todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? O sea,
Esto se escribió, este apartado 2677, como todo el catecismo, pues por la imaginación de los seres humanos, de los líderes de esta religión. No estamos diciendo que no sean ni líderes ni autoridades, son líderes, son autoridades, pero ninguno de ellos fue inspirado por el Espíritu Santo y todo lo que dicen pues está contrario a la palabra de Dios. En el artículo 971 o apartado 971 del mismo Catecismo Católico dice lo siguiente: y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. O sea, una vez más, ¿verdad? Ellos mismos lo hablan, nunca lo van a negar, no estoy diciendo que estén cayendo en una contradicción, no, por supuesto que no, pero nunca van a negar que todos son tradiciones y a todo esto fueron estos primeros líderes porque ellos mismos dicen, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios y eso es un error, porque además dicen, cuya protección se acoge a los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades, o sea, como es esta primera parte, entender que María es receptora de oraciones como lo es Dios, como es el Espíritu Santo, como lo es Jesucristo, es volver de una trinidad, una cuatrinidad, ¿verdad? Como si hubiera una persona adjunta todavía que recibiera lo único que puede ser recibido por Dios. Y estas personas, pues, este liderazgo, este magisterio eclesiástico, pues les enseña a sus practicantes que deben rezar a María en todos momentos de prueba, en los momentos de angustia, porque así lo han determinado ellos en el catecismo y ellos creen hasta el día de hoy, por supuesto, que todas estas oraciones, todas estas recepción de oraciones las hace verdaderamente María, cuando María pues evidentemente no tiene ninguna divinidad, o sea, hemos recalcado que nosotros como evangélicos, como protestantes, nosotros no negamos que es una mujer excepcional, que fue una mujer especial, puesto que Dios puso su mirada sobre ella, y si no hubiera sido María, y si hubiera sido Elizabeth, y si hubiera sido Pancha, y si hubiera sido Francisca, o Rosamunda, o Feldespata, la hubiéramos reconocido exactamente de la misma manera, pero de eso a que sea de carácter divino y tenga los atributos que son exclusivamente pertenecientes a la Trinidad, ya tenemos un error. O sea, la gente no debe rezar en la práctica católica a María en todos estos momentos de prueba o porque son, repito, tradiciones de hombres que no son algo que infiera o tenga injerencia en el reino celestial. Ni Jesús ni ninguna otra persona en toda la palabra de Dios enseñó jamás que deberían de rezar, deberían de comunicarse, deberían de orar a María. Ya no sé si la siguiente semana o la que sigue, estamos prontos a terminar esta serie, pero hay una parte que es la oración de los muertos, a los muertos, perdón. Y caray, pues María finalmente fue un ser humano, sí, lleno de un propósito divino, de parte de Dios, pero pues es una persona muerta y se le está orando a los muertos, aquellos, y los consultan, porque además justamente es eso, ¿verdad? Como dice el apartado de artículo 971 del catecismo, o sea, hay protección y se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Hay una consulta, lo que prohíbe por completo Deuteronomio 18. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni que sea, ni que vaya con los agoreros, ni que consulte sortílegos, adivinos, hechiceros, encantadores, ni quien consulte a los muertos. Y pues María es una persona muerta, ¿verdad? Entonces está completamente prohibido y es algo que, o sea, ponte a pensar en un sentido muy lógico. ¿Por qué la Iglesia Católica te anima a hacer lo que va contrario a la palabra de Dios? No podemos pensar verdaderamente que aquí hay bendición si todo está al revés. O sea, es un engaño por completo y por eso el nombre a lo mejor muy ofensivo y muy rudo para muchas personas, pero es que no encontramos otra palabra más real que desenmascarar a una religión que lejos de llevarte por todo ese amor que es genuino que sientes hacia Dios, de llevarte en el camino que Dios mismo ha establecido para que lleguemos a Él,
te van llevando por puras tradiciones, por catecismos, por puras ideas de seres carnales, de seres que solamente quieren tener un medio de control social, económico, político y por supuesto espiritual. Entonces, ¿con quién debes, a quién debes dirigirte? ¿A María verdaderamente? ¿Tienes que rezar a María o sería mejor orar a Dios? Porque lo que nos enseña a nosotros la Biblia es que podemos orar a Dios, solo a Dios y de una forma incluso directa. Vamos rápidamente al Antiguo Testamento, a Jeremías, que este es uno de los capítulos y de los versículos más famosos y que bien haríamos en hacer siempre mucho énfasis en Jeremías 33. Es bien fácil aprendérselo, Jeremías 33, 3. Y mira lo que dice, es muy evidente, ¿no? Repito, como cada episodio estamos leyendo una Biblia católica. Y dice Jeremías 33, 3, invócame y yo te oiré benigno y te declararé cosas grandes y ciertas que tú ignoras. Porque esto dice el Señor, el Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y acerca de las del rey de Judá, que han sido destruidas y en orden a las fortificaciones y a las espadas. Pero mira cómo dice, invócame, está hablando del Señor. Vamos desde el versículo 1, por segunda vez el Señor habló a Jeremías estando este todavía preso en el patio de la cárcel y le dijo, esto dice el Señor, el cual hará y efectuará, dispondrá de antemano aquello que dice aquel cuyo nombre es Jehová o el Señor. Este es el contexto para que podamos entender. ¿Qué nos dice Dios? Invócame y yo te diré benigno y te declararé cosas grandes y ciertas que tú ignoras. La Reina Valera 1960 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que tú desconoces. Bueno, lo vamos a leer porque no lo quiero parafrasear, solamente quiero que podamos entender cómo es tan importante que conozcamos que en ninguna parte de la palabra de Dios, y vamos a seguir leyendo algunos otros versículos, nos dice que podemos clamar a alguien más que no sea Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿Verdad? Está hablando de Dios. Salmos 50, 15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Si el catecismo católico estuviera afín, ¿verdad? Estuviera en un compendio espiritual junto con la palabra de Dios, que es Dios mismo hablando, entonces el apartado 971, cuando dice que los fieles suplicantes les brinda protección María en todos sus peligros y necesidades, entonces el Salmo 50:15 debió haber dicho, invócanos en el día de la angustia, te libraremos y tú nos honrarás. No hace mención. Sé de antemano que quienes han llegado hasta este minuto del mensaje y que son católicos y que hacen bien en seguir adelante, me van a decir, bueno, es que esos son versículos del Antiguo Testamento. María aún no existía. María aún no recibía la autoridad delegada de parte de Dios y de parte de Jesucristo. No. No podemos pensar que Dios es un Dios en el Antiguo Testamento y es un Dios diferente en el Nuevo Testamento. La misma palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Entonces, no hay nadie más a quien invocar. Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Nunca dice que alguien más. Y este alguien más, a la luz del catecismo católico, pues evidentemente puede ser María. La Biblia no habla que debemos de hacer eso. Clama a Dios, dice el Salmo 86 del 6 al 7, escucha, oh Jehová, mi oración. Nunca dice María, nunca dice San Pedro, San Pablo, San Pacirulo de las garnachas, naranjas. Dice, escucha, oh Jehová, mi oración. En el día de mi angustia te llamé porque tú me respondes. ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos contemplar claramente que no podemos nosotros
orar, rezar, invocar, clamar en tiempos de angustia. Los feligreses no pueden dirigirse a alguien más que no sea Dios. El Salmo 91:15 habla del mismo modo. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Todo esto está establecido en su propia palabra y nunca da pie a que sea alguien diferente al Señor. Pero vamos a leerlo porque no vamos a dejar esto con dudas, ¿verdad? Vamos, yo te invito, te animo a que tomes tu Biblia, que puedas leerlo, que te des cuenta que todo lo que aquí estamos diciendo está establecido en la palabra de Dios y que pudiera parecer un reto, pero finalmente esto es lo que el Señor nos ha enseñado. Dice el Salmo 50 que ya te había leído en el versículo 15. Bueno, vamos a entrar también en contexto desde el 14 para que veas que sí habla de Dios. Ofrece a Dios sacrificio de alabanza y cumple tus promesas al Altísimo con A mayúscula. No dice de alguien más. E invócame en el día de la tribulación, yo te libraré y tú me honrarás con tus alabanzas. Nos damos cuenta, nunca dice de alguien externo. Si tú no le quieres poner el nombre de María, es inevitable que se lo tengas que poner, por esto que en el Antiguo Testamento Dios sigue siendo el mismo Dios del Nuevo Testamento. Vamos al Salmo 86, que también leímos hace un instante. En el versículo 6 y 7 dice: Oye propicio, oh Señor, mi oración y atienda la voz de mis ruegos. A ti clamaré en el día de mi tribulación, pues tú siempre me has oído benignamente. No habla de una persona alterna. Y por último, Salmo 91 en el versículo 15. Dice así: Clamará a mí y le oiré benigno. Con él estoy en la tribulación, lo pondré en salvo y he de llenarlo de gloria. Dios mismo es el que está diciendo que Él es el único que puede suplir nuestras necesidades, librarnos de todos los peligros, ¿verdad? Protegernos, etcétera, etcétera. Todo lo que dice el artículo 971 del catecismo no puede ser María, no puede ser la Virgen, no tiene esa autoridad. Solamente Dios, como ya lo leímos, ¿verdad? Y no solo son estos versículos, o sea, la realidad es que hay muchísimos versículos más que hablan justamente de eso. Salmos 37, 39. Pero la salvación del justo es de Jehová, nunca dice que de alguien más. Le tienes obligatoriamente que poner el nombre de María, puesto que se esgrime, ¿verdad? Que es salvadora, se esgrime que es intercesora, se esgrime en el catecismo que es receptora de oraciones, que es la reina del cielo, etcétera, etcétera, que es prácticamente como Dios o más que Dios, porque incluso hemos encontrado cuántas veces quitan a Jesucristo de sus atributos para otorgárselos a María, y no es así. Isaías 33:2. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. No dice de alguien más. Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. No dice que nadie más. Entonces, ¿deberíamos llevar nosotros nuestras angustias a María? Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55:22. Mira qué maravilla. O sea, y no puede ser más claro, amigo, amiga católica que me escuchas. O sea, esa es una realidad. Salmo 55 en el versículo 22 dice: han sido disipados a vista de su rostro airado y su corazón los alcanzó y castigó. Sus palabras son suaves. Me acabo de equivocar. Salmo 55, 22. Me puse un salmo atrás. Salmo 55. Espérenme, porque aquí ya alguien metió mano.
Estoy citándolo mal. Pero bueno, no hay ningún problema. Gracias a Dios por la tecnología. Ahorita vamos a encontrar justamente el salmo. ¿Ok? Salmo 55, perdón, Salmo, exacto, sí había un error. Salmo 55, 22, vamos a ver. Es que es muy importante, ¿verdad? Es mucha información, naturalmente. Vamos a ver. Dice el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Eso es lo que dice la Biblia. Y más atrasito, incluso en el versículo 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. O sea, David, el rey David, quien es el autor de este salmo naturalmente, nos enseña de una forma clara, de una forma contundente, que había que orar todo el tiempo, tarde, mañana, y siempre clamaba a Jehová. A él oirá su voz, ¿verdad? También en el Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad, a todos los que le invocan de veras. Nunca habla de otra persona externa. Y bueno, cabe recalcar que si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, estamos en el entendido de que no puede haber alguien que ocupe este atributo, ¿verdad? De ser receptor de oraciones, de quien nos podamos comunicar con Él. O sea, esta parte tan maravillosa que hizo Jesucristo, que como dice la palabra de Dios, hizo de dos pueblos uno solo, que con su sacrificio nos reconcilió con el Padre y ahora tenemos un acceso directo a su trono, es algo maravilloso y es algo que María no consiguió porque no era su propósito, ¿verdad? O sea, si Dios lo hubiera determinado de esa forma, pues entonces a lo mejor no tendríamos ni por qué estar diciendo nada sobre el catolicismo, sobre las religiones, etcétera, etcétera. Pero no, la realidad es que la Biblia a nosotros nos enseña otra cosa, nos enseña que justamente Dios lo determinó de esta forma y como lo hemos dicho, si la Biblia lo dice, pues lo demás y la opinión y la tradición, pues no importa, porque nada puede estar por encima de la palabra de Dios. Ahora enfocándonos en el Nuevo Testamento, que dan un sustento muy claro para lo que estamos hablando del Antiguo Testamento. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias delante de Dios. Nunca dice de la Virgen María. El apóstol Pablo hubiera podido decir, ¿recuerdan a la mamá de Jesús? ¿Recuerdan que tuvo una ascensión milagrosa, que tuvo una concepción inmaculada? Ya ven que es intercesora y también es receptora de oraciones. Entonces hubiera dicho Pablo, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y de María, ¿verdad? En toda oración y ruego con acción de gracias. Y no, la realidad es que no lo dice, solamente dice que es Dios, ¿verdad? O sea, todo lo que nos enseña el apartado del artículo 971 del Catecismo, pues está completamente equivocado. Yo creo que ya dimos más de 10 versículos donde pues lo contradice por completo. En efecto, dice, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Pues sí, lo podrán hacer así, pero que eso signifique que esté bien, que sea verdad, que así funciona, que Dios los escucha, a la luz de la palabra, esto no puede ser así. La palabra de Dios dice que debemos orar exclusivamente a Dios.
El catecismo y el catolicismo lo que pretende es que ustedes recen a María, se entreguen a un ídolo, se entreguen a alguien que no tiene un poder espiritual, se entreguen a alguien y pongan sus esperanzas en alguien que no es Dios, que no es Cristo, que no es parte de la Trinidad y por supuesto no está dirigido nada de esto por el Espíritu Santo, sino solamente a Jesucristo, ¿verdad? Solamente a Dios. Mateo 11, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, las palabras de Jesucristo fueron contundentes. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados y yo los haré descansar. Venid a mí todos aquellos que puedan estar afligidos. Bienaventurados son aquellos que lloran porque ellos recibirán consuelo de parte de mi Padre. Nunca habla una vez más de María. Entonces aquí tenemos un punto, o la Biblia está equivocada, o el catecismo, entonces pues tú decides. Entiendo una vez más, me pasa como mucha gente lo ha dicho en los comentarios, es que es la tradición, es que yo soy una persona que con qué autoridad hablo, si tiene miles de años la Iglesia Católica y grandes teólogos, escritores, etcétera, etcétera, católicos determinando que el catecismo es verdad, pues sí. Yo no podré ser un gran teólogo ni podré tener una antigüedad de miles de años y a lo mejor las palabras que digo nadie más las vuelve a escuchar, pero la autoridad que yo tengo delegada de parte de Jesucristo sí está establecida en la palabra de Dios. Y yo no estoy diciendo nada de mi carne, yo no estoy diciendo nada de mi imaginación, de mis pensamientos, sino yo trato de enseñarte con la Biblia en la mano, con tu Biblia en la mano, cuán errado y equivocado está el catecismo católico. Y así, más doctrinas que nos siguen enseñando, ¿verdad? Como que María igual, o sea, así como dicen que tiene el poder de ser intercesora, que tiene el poder de recibir las oraciones y obrar sobre esas oraciones, pues está en realidad cometiendo un grave error. Se ha estado cometiendo un grave error porque pues no tiene ninguna participación dentro de la Trinidad, dentro de lo que es Dios mismo y por supuesto pues tampoco puede salvar, o sea, seamos claros, seamos lógicos, si María no puede recibir oraciones, si María no puede interceder por cada uno de nosotros, puesto que la Biblia nos enseña que no hay otro más que Cristo, el Espíritu Santo y Dios mismo, que son sus propios atributos, entonces pues tampoco puede ser salvadora. El apartado 969 del Catecismo y el 494 dicen lo siguiente: en efecto, con su ascensión a los cielos, hablando de María, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de salvación eterna. Y el 494, por su obediencia María fue causa de salvación propia y la de todo el género humano. O sea, no, pues ¿de dónde? Si así fuera y todo el género humano fuera salvo, entonces, ¿qué caso tiene el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Qué caso tiene el plan redentor que Dios diseñó desde la eternidad? ¿Qué caso tiene el arrepentimiento? ¿Qué caso tiene el Espíritu Santo que nos da convicción de juicio, de pecado? ¿Qué caso tiene absolutamente toda una vida espiritual si María es causa de propia salvación y de toda la humanidad? Y dicen que no abandonó su misión salvadora. Yo no veo la misión iniciada, intermedia y mucho menos concluida de María en ninguna parte de la Biblia de que ella fuera salvadora, de que dio a luz a Jesucristo hombre, quien habría de convertirse en nuestro Salvador. Eso es cosa de Cristo. Esto no es cosa de María. Y Hechos 4:12 nos lo ejemplifica súper bien. No podemos pensar una vez más que María tiene esta capacidad que solamente puede ser atribuida a Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, no puede haber de los versículos más claros de toda la escritura es este, y que deja fuera por completo toda la religión católica. Escúchalo bien. Hechos 4:12 es uno de los versículos que deja sin poder a toda la religión y sin poder por completo a María. Te voy a leer desde el 11 para que veas de quién se está hablando, porque si no me vas a decir que es María. Este Jesús
es aquella piedra que vosotros desecháis al edificar, la cual ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Escucha lo que dice aquí. Lo voy a leer para que veas que no estoy leyendo otra cosa. Fuera de él no hay que buscar la salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos ser salvos. A ver, amigos católicos, arranquen esto de la Biblia porque esto acaba por completo con la religión católica. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sino solo en Jesucristo. Juan 14:6, que lo hemos repetido hasta el cansancio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hubiera dicho, nadie viene al Padre sino por mí y mi mamá. Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo. ¿En qué momento dice que María? En el apartado 1172 del Catecismo dice, la Virgen María, unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. ¿De qué hablan? Jesús nunca dijo que había un vínculo con cualquier otra persona para completar su obra salvífica. La Virgen María, unida con un vínculo no lo puedo pronunciar, carambas, caray, indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. No, hay una grave contradicción. No podemos, no, una vez más, no hay comunión, no hay coinonía, no hay clic, no embona lo que dice el catolicismo a través de su catecismo con lo que dice la palabra íntegra, perfecta, inerrante e infalible de Dios. ¿A quién le vas a hacer caso? Y si no es suficiente Hechos 4:12 para terminar con toda la religión católica, te invito a que vayamos a Isaías. En el Antiguo Testamento, Isaías, en el capítulo 43, checa esto, versículo 11. Ahí va. ¿Estás listo? Yo soy, yo soy el Señor y no hay otro Salvador que yo. Ouch. Yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová tu Dios, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Segunda de Samuel 22:3, Dios mío, fortaleza mía, Salvador mío. El mismo ángel en Mateo 1:21 anuncia el nacimiento del único Salvador, del que sería el Salvador, no hay más. Nunca se anunció el nacimiento de María porque fuera parte de la salvación. Nunca se anunció por Dios en su palabra, ni hay un solo testimonio que diga que María tiene la capacidad de unirse al plan redentor diseñado desde la eternidad por Dios Padre para unirse a Jesucristo. Lucas 2:11, hoy os ha nacido en la ciudad de David un niño que es Jesús el Salvador, que es Cristo el Señor. Nadie más. Y esto lo vemos en Juan 4:42, Hechos 5:31, Hechos 13:23, Segunda de Timoteo 1:10, Tito 1:4, Tito 3:6, Primera de Juan 4:14. Las palabras de Pedro en el a quien el catolicismo reconoce como su primer papa. Mira lo que dice. Pedro, el primer papa a la luz de la religión católica. Fíjate lo que dice. Vamos, acompáñame a la segunda carta del apóstol Pedro, la cual yo pensaría que jamás quitarías de tu propia Biblia, ¿verdad? Segunda carta del apóstol
Pedro, en el capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado igual fe con nosotros por la justicia y méritos de Dios y el Salvador nuestro Jesucristo, nunca dice que María, el Salvador es Jesucristo. 10 versículos después, en el 11 dice, pues de este modo se os abrirá de par en par la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y más adelante en el capítulo 2, en el versículo 20, dice, porque si después de haberse apartado de las asquerosidades del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredados otra vez en ellas, son vencidos, su postrera condición viene a ser peor que la primera. Lo que nos está enseñando aquí es justamente eso. Pedro sabía que el Salvador era Jesucristo, no María. Le pudo haber dicho Pedro a todas las iglesias, es María, o es Jesús con María, o es María con Dios y María y el Espíritu Santo, o son los tres más uno, ya no es una trinidad, o ahora es una cuaternidad. Nunca lo dijo. Más adelante, una vez más, Pedro, en segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18, dice, antes bien id creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nada más a Él sea dada la gloria desde ahora y por el día perpetuo de la eternidad. Nunca declara Pedro a María. Y una vez más, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vida o vivir mundano que recibiste de vuestros padres, no con oro o con plata, que son cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero inmaculado y sin tacha. Indudablemente Jesús es el Salvador, no María. No podemos pensar que María tiene parte dentro de la salvación, dentro de la redención. ¿Por qué los católicos quieren poner a un maravilloso ser humano, porque lo repetimos, de María a la par que Jesucristo? ¿Por qué quieren robarle el mérito íntegro a Jesús, puesto que no necesita a nadie? O sea, la Iglesia Católica sigue dudando justamente del plan redentor de Dios y piensa que nunca fue suficiente. Y esto es muy grave porque creen justamente que por ser una reina, o como ellos mismos dicen, que es la reina del cielo, tiene que adecuar, tiene que perfeccionar, esa es la palabra que estaba buscando. Tiene que perfeccionar el plan redentor, un ser humano, repito, sí maravilloso, pero que no tiene ninguna capacidad divina, amigos. Y sostienen que al morir María, el Señor la llevó al cielo y le dio el título de Reina del Universo. Apartado 966, artículo 966 del Catecismo Católico. Finalmente, declaran ellos, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, ya habíamos aclarado que eso es una gran mentira, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en el cuerpo y alma a la gloria celestial, enaltecida por Dios como reina del universo. Literal, ellos dicen que Dios enalteció a María como reina del universo. Yo recuerdo perfectamente como el nombre que está sobre todo nombre y que Dios le exaltó hasta lo sumo, es decir, no puede haber nadie más alto, es a Jesucristo. Me podrás decir, sí, Jesucristo es lo máximo, es el tope, lo más alto, pero eso no implica que María no sea divina ni nada. No es así. No lo es. Esta doctrina católica y la Biblia están completamente en desacuerdo. Nunca se enseña. Al contrario, lo condena. Lo condena. Ay, híjole. Jeremías 7:18 dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa,
para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Dios mismo lo dice, y había una potestad demoníaca denominada la reina del cielo. La reina, es que me vas a decir, es que la Biblia dice reina del cielo y nosotros decimos reina del universo. Bueno, y entonces la de Apocalipsis 13 que ustedes esgrimen que es la Virgen María, lo cual es completamente falso, está hablando de la nación de Israel, entonces por fin, si es del cielo o no es del cielo. Jeremías 7. Vamos a entrar un poquito a algo tremendo. Y con esto vamos terminando estos 3 episodios de la Virgen María. Aunque pudiera haber muchísimos más. Dice Jeremías 7:18, los hijos recogen la leña, encienden el fuego los padres, y las mujeres amasan la pasta con manteca para hacer tortas y presentarlas a la que adoran por reina del cielo, y ofrecer libaciones a dioses ajenos y provocarme a ira. ¿Qué tal? Una cosa tremenda lo que dice aquí. No, no, no. ¿Por qué estas personas adoran a alguien que solo provoca la ira de Dios? Y dice el 996, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune a toda marcha, pecado original, terminando su curso de la vida en la tierra, fue asunta en el cuerpo y alma a la gloria celestial y enaltecida por Dios como la reina del cielo, como la reina del universo. Y aquí habla de esta reina que es todo pecado. Y quiero leerte bastantes versículos. El capítulo 44 a partir del 17. Y mira lo que dice. O sea, tenemos que tener el entendido de que la reina del cielo, la reina del universo para ustedes es María. Bueno, aquí está establecida también en la palabra de Dios quién es la reina del cielo. Jeremías 44:16 dice, acerca de lo que tú nos has hablado en el nombre del Señor, no queremos obedecerte, sino que absolutamente haremos todo cuanto nos pareciese bien y ofreceremos sacrificios y libaciones a Diana, la reina del cielo, conforme lo hemos practicado nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, con lo cual tuvimos abundancia de pan y fuimos felices y no vimos ninguna aflicción. Desde aquel tiempo, empero, en que dejamos de ofrecer sacrificios y libaciones a la reina del cielo, estamos faltos de todo y nos vemos consumidos por la espada y por el hambre. Que si nosotras ofrecemos sacrificios y libaciones a la reina del cielo, por ventura le hemos hecho la ofrenda de las tortas para tributarle culto y ofrecerle libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. Entonces Jeremías habló a todo el pueblo contra los hombres y contra las mujeres y contra la plebe toda, que tal respuesta le había dado, y les dijo, ¿acaso el Señor no tuvo presentes y no se irritó su corazón con aquellos sacrificios infames que ofrecíais en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de aquella tierra? Ya el Señor no podía soportaros por causa de vuestras perversas inclinaciones y por las abominaciones que cometisteis, y así ha sido asolado vuestro país y hecho un objeto de espanto y de maldición, y sin habitante ninguno, como se halla en el día. Versículo 23, porque sacrificasteis a los ídolos y pecasteis contra el Señor, porque no quisiste escuchar la voz del Señor ni observar su ley, ni sus mandamientos e instrucciones. Por eso os han sobrevenido estas desgracias que se ven hoy en día. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a las mujeres todas, escuchad la palabra del Señor, vosotros todos los pueblos de Judá que estáis en la tierra de Egipto. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel.
Vosotros y vuestras mujeres habréis pronunciado con vuestra boca y habéis ejecutado con vuestras manos aquello que decíais. Cumplamos los votos que hicimos de ofrecer sacrificios y libaciones a la reina del cielo. En efecto, vosotros cumplisteis vuestros votos y los pusisteis por obra. ¿Te va sonando? Es justo lo que hacen ahora. Todo exactamente igual con María. Por tanto, oíd la palabra del Señor todos los de Judá que vivís en la tierra de Egipto. He aquí que yo he jurado por mi grande nombre, dice el Señor, que de ningún modo será pronunciado más en toda la tierra de Egipto el nombre mío, por la boca de judío alguno diciendo, vive el Señor Dios, mirad. Yo estaré velando sobre ellos para su daño y no para su bien, y todos cuantos hombres de Judá se hallan en Egipto, perecerán al filo de la espada y de hambre hasta que todos sean exterminados. Mas aquellos pocos que se librarán de la espada saliendo de Egipto, estos volverán a la tierra de Judá, y todos los residuos del pueblo de Judá que han entrado en Egipto para vivir allí, conocerán si se vivificará mi palabra o la de ellos. Y ver aquí una señal, dice el Señor, de que yo he de castigaros en este lugar para que conozcáis la verdaderamente, para que conozcáis que verdaderamente se cumplirán mis palabras contra vosotros por vuestro castigo. Esto dice el Señor. He aquí yo entregaré al faraón Efre y a Bafres, rey de Egipto, en poder de sus enemigos, en manos de aquellos que buscan su perdición, así como encargué a Sedecías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, enemigo suyo que buscaba cómo perderle. ¿Qué tal? Tal cual como se lee aquí. Una vida pagana a través de los sacrificios y libaciones a la reina del cielo, que llaman Diana, ahora se llama María, puesto que cada una de las cosas que hemos establecido a lo largo de esta serie, nos hemos encontrado que es una reina que es inexistente en la palabra de Dios y que solamente puede ser contemplada como un ídolo. Aunque el tema no corresponde muchas veces, ¿verdad?, a que se lea sobre el mal ejemplo de muchos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, si tú puedes leer una vez más Jeremías 44 del 15 al final, te vas a dar cuenta que retrata justamente lo que la religión católica hace con María, planteándola como la reina del universo, como la reina del cielo, y nos vamos a dar cuenta que va a llegar un juicio de parte de Dios por hacer lo que se debería de hacer por el nombre de Jesús en el nombre de María. Se está destronando una vez más a Jesucristo. ¿Quién debería de ser exaltado verdaderamente? A la luz del Salmo 57:5, el Señor que es sobre los cielos y Dios de toda la tierra. Primera de Crónicas 29:11, tuya, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Salmo 18:46, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Y lo mismo Salmo 21:13, engrandécete, oh Jehová, en tu poder. No nos podemos olvidar del Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Nunca dice de la reina del cielo, nunca dice del rey, la reina del universo, nunca dice de la mujer del cielo, nunca dice de María, nunca dice de la Virgen Perpetua, nunca dice de la Inmaculada Concepción, etcétera, etcétera. Isaías 33:5, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Dios es glorificado, Cristo es glorificado, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, declara la palabra de Dios que son los únicos merecedores de gloria, de honra. Nunca se nos muestra, por supuesto, que María en ningún momento puede ser digna de adoración, de alabanza, como una divinidad. Y que peor dicen aquí que ha sido exaltada por Dios como reina del universo. Si habla Apocalipsis del Rey de Reyes y el Señor de los Señores como lo máximo, como el verdadero Rey de todo el universo, ¿cómo tiene el atrevimiento la Iglesia Católica de decir que María es la reina? Esto contradice de una forma contundente la palabra de Dios y tendría que ser desechado de cualquier vida espiritual que se diga creer en Dios.
Filipenses 2, 9 y 10, con esto terminamos. Por lo cual Dios le exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Apocalipsis 5:12. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Él es el rey del universo. Primera de Pedro 4:11. Para que en todo sea Dios glorificado por Cristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. No puede haber un segundo al mando. No puede haber un compartir la gloria y el poder de Dios. Y mucho menos para alguien que no es Dios. El catolicismo afirma que María es un Dios. Tiene la posición de reina del universo. Sin embargo, la Biblia proclama que adorar a la reina del cielo del universo provoca la ira de Dios, como ya lo leímos en Jeremías 7 y en Jeremías 44. ¿Qué vamos a hacer? Filipenses 2, 9, 11. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, a Cristo nuestro Señor. María fue una gran mujer. María fue parte del plan redentor del Señor, pero sin poder divino. Es contemplada, por supuesto, claro que sí, fue alguien muy especial. La misma María habla de sí misma con un canto hermoso, maravilloso, lleno de amor, que la muestra como una de las mujeres más maravillosas que ha pisado la tierra. Quiero buscarlo y encontrar este maravilloso salmo, que evidentemente no está en el libro de los salmos. Permítanme. El Evangelio de Lucas. En el capítulo 1 del versículo... Esta es la verdadera María. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, con mucho entusiasmo, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ven como claro, bienaventurada entre todas las mujeres. Mas ella, dice el versículo 29, cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Nunca dijo que sería ella. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y vean quién es María. Entonces María dijo:
He aquí la sierva del Señor. Nunca dijo que era una reina. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué cosa tan maravillosa. Versículo 46, un pequeño brinco. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María reconocía que necesitaba un Salvador. Es mentira que nunca haya tenido pecado. Pero vean la humildad. Esto no habla de una persona que es exaltada por la tradición humana, por la religiosidad, por las religiones, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Nosotros lo hacemos. Versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos. ¿Qué tal? Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. ¿Qué tal? Todo mundo regocijándose, hablando con una humildad, alabando al Señor y exaltando las maravillas que era Dios y lo que había predeterminado hacer con su vida. Y ella jamás, jamás se proclamó como una reina, como una santa, como una pura, como una inmaculada. Al contrario, dijo, has visto la bajeza de tu sierva. Mi corazón se alegra en lo que yo necesito, un Salvador. Esa es la verdadera Virgen María. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque nos muestras a grandes personas como María, la Madre de Jesucristo, que con toda humildad, reconociendo su bajeza, Señor, como nosotros humildemente le reconocemos delante de ti, que eres el Rey Todopoderoso, le has exaltado, Señor, no como reina del universo, no como reina del cielo, no como alguien igual a ti o a Jesucristo o al Espíritu Santo, sino le has dado honra, puesto que has puesto tu mirada para que ella hubiera sido, para que fuera, perdón, la madre de Jesucristo. Gracias te damos por el ejemplo de una persona como ella. Gracias te damos porque tú nos has mostrado que en la humildad, Señor, se puede reconocer tu grandeza, se puede reconocer tu propósito, se puede reconocer lo que eres tú, Señor, el más poderoso, el Dios omnipotente, aquel Dios que ha determinado soberanamente un propósito para cada persona. Y Señor, te damos tantas gracias porque tú no nos has dejado aparte. Señor, nosotros hemos hallado gracia también delante de ti y hemos anhelado cumplir este propósito. Te damos gracias, Señor, por estos estudios, Padre, porque nos muestras quién es María verdaderamente y quién es esta maravillosa mujer sobre la cual tú pusiste tu mirada. Gracias te damos, Señor, y te pedimos por cada persona que ha de escuchar este mensaje, que pueda comprender que en María no se halla todo lo que está hallado y encerrado en los tesoros de Jesucristo, pero que sí se encuentra una gran mujer. Te bendecimos, Padre, y en tu nombre poderoso oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, pues nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga. Nos pasamos un poquito de las 9, pero era importante terminar con este estudio. Pasen muy bonita noche, que tengan una excelente semana y si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes. No se olviden de compartir el mensaje. Que Dios les bendiga. Bye bye.